Buenas tardes. Vamos a empezar. Les agradecemos su paciencia. Estamos acá tratando de hacer malabares entre la virtualidad y la presencialidad. Mi nombre es Samuel Álvarez. Soy estudiante de filosofía aquí, allá, en todos lados, en ningún lado. Eh, He preparado un texto para compartir mi ponencia. De hecho, el título ha ido como cambiando y ha ido como tomando otros nombres. Al final no, en este preciso momento se llama Hacer bailar las manos, entretejer refugios en abrazos. ¿Acaso cantan los pájaros durante la noche? Atendemos a las huellas escritas sobre la tierra, contamos nuestras costillas, buscamos tumbas vacías, recorremos cementerios clandestinos, buscamos en medio de fotografías antiguas, vernos a través de espejos, intentamos recordar nuestros nombres aún en la ausencia de palabras. ¿Habrá ocurrido nuestra metamorfosis? Balbuceo. ¿Habrá de retornar nuestro hablar? Tartamudeo. ¿Acaso son llamas las que respiramos? Sumergirnos en la fuente, matar al agua, beber el agua, devenir huesos del agua, devenir polvo de los huesos. ¿Qué debería estar enterrado bajo nuestra piel? Acurrucarnos en medio del abismo, refugio frente al hambre, oleadas de dolor que detienen el corazón. Devenir formas del polvo, devenir mundos de las formas, buscar a través de las huellas de un tiempo inmemorial, rastrear en la irrealidad abismal a través del espejo, desdoblamiento, encontrarnos a través del espejo, encontrarnos en nuestros huesos, en nuestra calavera, en nuestra muerte, abismarse, sumergirse en el río, ritos de magia, metamorfosis. El sueño de la muerte produce espacios de visibilidad invisible. Espiamos a través de ojitos cansados, ojitos diminutos como luciérnagas, aperturas artefactuales donde acontecen los simulacros que despliegan procesos de transformación. El simulacro se produce en el juego de diferencias que entreteje irrealidades abismales, umbrales de retorno para lo que podría llegar a ser. El simulacro desquicia la identidad. En el sueño de la muerte se entretejen la vida y la muerte. Los fantasmas nos sobrevienen en un tiempo intempestivo, una nada dulce donde acontece el encuentro con lo imposible. Los espectros aparecen en su desaparición, juego de diferencias espectral, retención y protención, un espaciamiento y una temporalidad artefactual. En el retorno espectral de la memoria se da la voz fantasmal que nos posee, irrupción monstruosa de cuerpos espectrales, cuerpos mutilados donde se inscriben anhelos espectrales, cuerpos mutantes donde acontecen ceremonias colectivas, alianza siniestra con la monstruosidad que retorna. Nos encontramos con aquellas multiplicidades que no han llegado a ser, fantasmas nacidos en la muerte, fantasmas criados en la penumbra de la noche, huellas donde resuenan los anhelos fantasmales que no llegaron a ser, ritual de nacimiento en la muerte, ritual de muerte en el nacimiento. Se entreteje un relato a través del umbral que producen los fantasmas reaparecidos, renacer a través de la multiplicidad que nos conforma, multiplicidad que nos habita, multiplicidad que habitamos, dinamismo de la metamorfosis, memoria que retorna en la transmutación del mundo, escritura fantasmal, fuerza mágica, afirmación de lo real en la risa y la danza, en el conjuro de una metamorfosis, fantasma, suplemento peligroso, fractura, rotura, quiebre. Recorremos el laberinto de la memoria, nos conduce el hilo de las voces que han sido silenciadas por la violencia que captura la diferencia, violencia necrofílica, violencia que se alimenta de la destrucción de los cuerpos y de las relaciones que estos componen, totalidad dictatorial que se alimenta de los cuerpos de los desaparecidos. El rastro de quienes han desaparecido nos asedia. La aparición de los fantasmas suspende el tiempo del mundo. Se conjura la metamorfosis del mundo, fantasmas que recorren las calles del mundo, fantasmas que habitan los edificios que pueblan al mundo. Los recorridos de los fantasmas entretejen la memoria de un cuerpo. Se requiere una escucha atenta, atender a la música callada y al ritmo inaudible. Danzamos.
Seguir estos ecos monstruosos de la memoria sería como atender a la repetición de las voces fantasmales que provocan los piquetes de Shan, el zancudo. Nos ponemos en riesgo, nos desplazamos a través de esta tierra herida. La violencia que mutila el cuerpo del mundo pretende limitar el dinamismo de su transformación. Dinamismo incontenible, movimientos de borde que desplazan al mundo a sus límites, prácticas mágicas, conjuros fantasmales de metamorfosis monstruosas, mutación incesante. En la danza de brujas, el mundo deviene monstruo. Las irrealidades monstruosas acontecen en medio de ceremonias de brujería, una herida abierta, cuerpos monstruosos, cuerpos mutantes, gusanos que recorren el cuerpo. Cada cosa que tocamos se enferma. Todo ha terminado en el mar. El hilo se tensa, se rompe. Cuerpos monstruosos, cuerpos artefactuales, cuerpos mutantes, retorno de la memoria monstruosa, el cuerpo desgarrado, entretejer la herida, transmutar el mundo. Multitudes espectrales que recorren el mundo desgarrado, relato fantasmal, resistencias, relatos de regeneración. El cuerpo del mundo sutura su herida en la reconfiguración de sus posibilidades e imposibilidades. La memoria envuelve los entretejidos del mundo, evocando el retorno interactivo de sus huellas. Una neblina a la banda nos envuelve, nos refugiamos. Ahí donde los cuerpos son llevados al límite, aparecen las condiciones de posibilidad e imposibilidad que los realizan, potencias de sanidad, soñar con alguna epifanía, al menos un atisbo de alivio, cuerpos artefactuales que posibilitan transformaciones, contactar con fantasmas, relacionarnos con los desaparecidos, los que faltan, los que retornan, converger en la magia de sanar y de curar. El retorno espectral de la memoria escribe encantamientos en medio de encuentros fantasmales de sanidad y de metamorfosis, relatos que dan testimonio de lo imposible. Pareciera conjurarse la transmutación del mundo, procesos de sanidad del mundo. La transmutación del mundo se da a la manera de Nix. La claridad del día se interrumpe, el manto de oscuridad irrumpe, manto subterráneo que alberga el germen de múltiples auroras. Nacida del caos, Nix interrumpe en la claridad del mundo, interrumpe el orden de la representación, se instaura el caos creador, despierta los movimientos de simulacro que componen los cuerpos, que articulan sus relaciones, aparición de los fantasmas. Nos desplazamos a la velocidad de los muertos. La ceniza antigua e inmemorial de los cuerpos molidos sana nuestras heridas. Se entreteje la memoria. Polvo de huesos sedimentados en el fondo del agua. Germinan múltiples auroras. Lo monstruoso no es, irrumpe a través del ser, lo desgarra, lo abre, lo dinamiza. Romper, inhalar, respirar profundamente. Exhalar, romper en una sonrisa. Danzamos, detener el tiempo. Atendemos al canto fantasmal, conjuro de la mirada espectral que nos observa, acto de brujería que abre una oquedad sobre el abismo, suplemento de su plenitud, suplemento que difiere, espaciamiento intermedio, precinto suplementario, intervalo liminar, clivaje cenótico, hendidura abismal, simulacro donde encarnan los fantasmas, acto de brujería, evocar fantasmas, devenir medium, encuentro con lo abyecto. Lo real produce sus propios fantasmas, fantasmas que demandan nuestra atención, rendición de cuentas. Nos balanceamos en ramas rotas. Los fantasmas dibujan y desdibujan las posibilidades e imposibilidades que alberga el cuerpo. Nos acurrucamos con los fantasmas que nos asedian, abrazos espectrales, nos la jugamos por ellos, nos arriesgamos por sus consignas, por sus anhelos, deshacer el trabajo de la muerte, encantamientos en encuentros multitudinarios que nos dinamizan, habitar cuerpos escritos en otros tiempos, anhelos fantasmales de otros mundos. Atravesamos un portal hacia una dimensión desconocida, un tiempo dislocado, tiempos superpuestos que se entretejen, un tiempo trastornado, diferido. La medianoche acontece después del mediodía. Naufragamos en un planeta incierto, cuerpos que se despedazan. El mundo que conocemos desaparece,
mensajes al vacío sobre un mundo que desapareció. Aprendemos a vivir con fantasmas, aparecidos, reaparecidos, imágenes espectrales. Los fantasmas que producimos permanecen en la habitación, suspendidos en el espacio. Dejamos de ser lo que éramos, nos transformamos, inventamos formas, contamos otras historias, relatamos múltiples cuentos, nos observan muertos. Nos hemos convertido en otros, retorno espectral de la memoria, retorno monstruoso, retorno ante otros, retorno ante nosotros, retorno a través de nosotros, retorno espectral de nosotros, metamorfosis espectral, transmutación del mundo. La transformación regeneradora del cuerpo del mundo se daría en el encuentro de lo que está haciendo con aquello que aún no es o que no puede llegar a ser. El cuerpo del mundo es artefactual, umbrales en los que resuenan ecos monstruosos, misivas imperceptibles que producen devenires subterráneos, desterritorializaciones nocturnas que llevan el mundo al límite, desbordando sus límites, relatos posapocalípticos. Un fantasma es siempre un reaparecido. Los fantasmas se desplazan a través de los espacios artefactuales de la espectralidad que conforman en sus reapariciones. El mundo, monstruo de fuerza, se transforma en relación con los fantasmas. Conjurar reapariciones, brujería, cuerpo hechizado, palabra mágica. La producción de irrealidades siniestras sería una forma de habérselas de la realidad consigo misma, de habérselas con su plenitud imperceptible. El cuerpo encarna moradas subterráneas, un corazón que alberga moradas abiertas, una casa laberíntica que se transforma incesantemente. El río subterráneo de la memoria espectral la recorre, multiplicidad de cenotes donde se albergan los flujos espectrales que adivinan la transmutación del mundo, vacíos espectrales que atraviesan las voces fantasmales conformando las posibilidades e imposibilidades que transforman al mundo en su irrupción monstruosa. Realización de irrealidades posibles y posibilitantes, irrealidades imposibles e imposibilitantes, posibilidades e imposibilidades del mundo. Volamos a través de un sueño, platillos voladores de otros mundos, cuerpos proteicos donde germinan las irrealidades artefactuales, posibilitantes e imposibilitantes, recorridos fantasmales que detienen el tiempo, cuerpos protésicos que actúan como moradas subterráneas donde se entretejen las posibilidades e imposibilidades del mundo, monstruosidades que hacen temblar al mundo, centros ceremoniales donde resuenan las voces fantasmales que recorren las entrañas del mundo. Vemos a través de una ventana, un portal profundo, un viaje en el tiempo, recorridos de una danza siniestra, hechizos que desentrañan todo el amor abismal en mutaciones fantásticas. Las irrealidades serían moradas de mutación, rutas dinámicas, pasajes de resonancia donde las multiplicidades se desplazan realizándose. Ceremonia de regeneración, trayectos fantasmales, dibujos de brujas, movimientos noérgicos que desplazan las multiplicidades a través de singularidades nómadas, singularidades hechizadas por las mutaciones que anticipan. Este anticipar de las singularidades es un movimiento de creación, adivinación, actualización adivinadora, actualización creadora. La adivinación crea los espaciamientos y realidades posibilitantes e imposibilitantes, multiplicidades mutantes. Devenires donde se hacen audibles, presentes, las consignas imperceptibles que relatan las multiplicidades espectrales, multiplicidades abyectas, imposibilidades anhelantes. El cuerpo se regenera en la producción de las irrealidades que dan testimonio de las multiplicidades espectrales silenciadas, testimonios que resuenan descoyuntando al mundo. Las irrealidades testimoniales se dan en ceremonias de brujería que conjuran la producción de posibilidades e imposibilidades de otros mundos. Lo que muere no permanece muerto. Revueltas silenciadas en masacres, cuerpos desposeídos, mensajes de reconciliación transmutan en lamentos multitudinarios. Nos transformamos en el hechizo de revueltas fracasadas, mutaciones espectrales, oficio de tinieblas que conjura el retorno de la memoria, sacrificio ceremonial, rito de hechicería, una breve interrupción,
un ligero mal funcionamiento. Se escriben sobre el cuerpo del mundo las consignas de su transmutación: desenterrar cementerios clandestinos, enterrar cadáveres mutilados, ceremonia funeraria, hablar con fantasmas, romper atmósferas de violencia, romper al mundo, acompañar trayectos fantasmales, apertura hacia el abismo, hacia la luz del caos que nos transforma. Acontece un glitch, noches estrelladas, iluminadas por la sangre de la luna, jugar del agujero infernal que habitamos. Las irrealidades serían umbrales liminares donde acontecen los devenires siniestros que transforman al mundo, relaciones artefactuales, entrelazamientos regenerativos, trayectos fantasmales que transforman al mundo. El cuerpo es llevado al límite, destrucción que conjura su transformación, ceremonia de brujería, evocación de fantasmas. No deberíamos imaginarlos a nuestro alrededor. Aparición monstruosa. No deberíamos imaginarlos hablándonos. Cuerpo monstruoso, cuerpo artefactual. Despertamos en medio de la oscuridad. Memoria siniestra, fantasmas sonámbulos, aparecidos, reaparecidos, imágenes imposibles, una boca muy abierta, voz inaudible, grito silencioso. Intentamos escapar. El hilo se tensa, tan corto que nos inmoviliza. Salimos al amanecer. La memoria acontece como potencia que rompe con aquello que captura, que rompe con el silencio, devenires siniestros donde se activan fuerzas y flujos creadores, devenires rebeldes que se esconden a través del mundo, devenir tormenta, devenir bosque, devenir mirada, devenir abrazo. Gesto de la memoria que configura refugios para enfrentar la violencia que nos acosa, para sanar nuestras heridas, para regenerar en nuestra metamorfosis. En el devenir refugio de la memoria, nos desplazamos a través de umbrales donde emergen mundos otros. Páginas pasadas, puentes quemados, no hay razón para tener miedo. Refugios donde multiplicidades rebeldes provocan mutaciones y transformaciones. Metamorfosis acontecen en la ilusión creadora y en el llanto sobrecogedor. Lo que muere no permanece muerto. Devenir memoria, devenir abrazo. El abrazo en el que escribimos nuestro nombre. El abrazo en el que nos refugiamos. Y quiero cerrar con las palabras que me dijo mi hijo un día en la mañana, después de un fuerte dolor de oído que sufrió en la noche. Me dijo, un gusano, y eso sí, su dedo para señalar el oído, entró en mi oído, yo le estoy poniendo palabras. Durante la noche se convirtió en mariposa, salió volando. Gracias. Gracias, buenas tardes, un gusto. Pues yo voy a leer también un breve texto, es un texto que escribimos a cuatro manos con Wilfredo Orellana Pineda, con quien tenemos una práctica de coescritura desde hace un tiempo. Y bueno, dialogando también con el texto de Samuel, es un texto que también hace referencia a la conjura y a la invocación de fantasmas y espectros. Fue también una práctica que surgió a partir de un seminario acerca de las espectralidades de Derrida. Es un concepto que él desarrolla principalmente en su obra Espectros de Marx. Y eso fue dando paso pues, a una serie de procesos de experimentación artística y de investigación que dieron paso a este texto que ahora les comparto. No me presenté, mi nombre es Luisa González Raige y pues también me dedico a la educación y a la filosofía y actualmente pues también colaboro aquí con la universidad en el área de posgrados. Dice así: quedarnos idos, dejarnos instruir por fantasmas. Dejarse iniciar, como si acaso fuera posible algún inicio, continuar convocando fantasmas con alguna invocación, alguna formulación, un conjuro, esto es, tanto convocación, evocación y alianza. Continuar conjurando, porque quizás de continuaciones es que se trata. Dejarse invocar, dejar conjurar. La encantación mágica destinada a evocar, a hacer venir por la voz, a convocar un encanto o un espíritu. En resumidas cuentas, el conjuro es la llamada que hace venir por la voz y hace venir, pues, por definición, lo que no está ahí en el momento presente de la llamada. Una conjuración es, en primer lugar, una alianza.
Ciertamente, a veces una alianza política, más o menos secreta, cuando no tácita, un complot o una conspiración. Se trata de neutralizar una hegemonía o de derribar un poder, para hacer desaparecer a los desaparecidos, lo cual es la condición de su aparición. Para hacer desaparecer desapareciendo, hacer deshacer para hacer, lo que los muertos nos hacen hacer, que son más de uno, el más de uno, virtualidades múltiples en dinámicos devenires. Hemos sido llamados a llamar, venir y hacer venir. Nos disponemos, pues, a conjurar unas políticas de las memorias, de la rememoración, el remembramiento, en actuando una etología de virtualidades que cuestionen la justicia. No está presente. Disyunción temporal en otros espacio-tiempos. Te fuiste, no de tu cuerpo, ni precisamente a otro lugar, sino del presente, pero no por completo, también te quedaste. O sin moverse necesariamente, orientarse de otro modo, notar llamados menos habituales, salir de casa, esa habitualidad, y experimentar otras formas de sentir y percibir con la extrañeza a la que invita aquello que se pensaba ausente. Una presencia pasada, te fuiste, ido, ida, ide, o ya el simple quedado, quedada, quedada de, pasar una palma de mano por la mirada extraviada, chasquiro anunciar la fórmula, te quedaste ida, ido, hide, esconderse como quien se aproxima a la sombra y se pierde de vista en ella, como hechizos para traer de vuelta a quien se estaba yendo. Muchas veces cuando volvemos no sabes de dónde o cuándo, o sentimos que es mejor no decirlo. No sé en qué estaba pensando. Muchas veces el irse no es pensar, ni recordar, ni imaginar. A veces no se sabe qué fue. ¿Podría ser el estar idos, idas, ides una forma de estar presentes, no en sentido temporal o espacial, sino disposicional? Manifestación sin llegada ni retirada, en ocasiones como bruma, abrumados, convocades, nos encontramos perdides en y con espectros. Los espectros piden justicia, la cuestionan. Que en nuestras prácticas y relaciones están inscritas las imposibilidades de lo que llega a importar y a materializarse, las opciones no potenciadas en las que también radica lo que puede llegar a ser, hasta que sea llamado de nuevo por un ensamblaje colectivo que demande y desee su actualización. Las muertes colectivas, esa reproducción forzada de fantasmagorías por la corrupción como ensamblaje entre la racialización, el narcotráfico, el feminicidio, el monocultivo y la forma farmacopornográfica del poder, también nos recuerdan que nunca hemos dejado de crear y explorar brechas en la oposición del ser y del no ser, y que es posible formalizar protocolos, dispositivos técnicos para cultivar relaciones y regeneraciones, es decir, prácticas de memoria. Vincian Desprez resalta que recordar no es un mero acto de memoria,
Es un acto de creación, es fabular, proponer una leyenda, pero sobre todo fabricar, es decir, instaurar. Es ahí donde radica el potencial de rehabilitación, el volver a hacer vivible, en medio de tejidos porosos y bordes abiertos de mundos dañados. La memoria, anota Karen Barad, no es algo contenido en los pliegues de cerebros individuales, es el despliegue del espacio-tiempo, materia inscrita en el universo. Remembrar no es el replay de una cuerda de momentos, sino la animación y reconfiguración del pasado y el futuro. La reconfiguración del espacio-tiempo en su capacidad generadora con sus respectivas exclusiones. Lo propio del espectro, si lo hay, es que no se sabe si, reapareciendo, da testimonio de un ser vivo pasado o de un ser vivo futuro, pues el reaparecido ya puede marcar el retorno del espectro de un ser vivo prometido, intempestividad de nuevo y desajuste de lo contemporáneo, apunta Derrida. Cualquier coincidencia total que sostendría identificaciones claras, disyunciones anacrónicas, tartamudeos y tropiezos. La virtualidad es parte del plano de inmanencia, ya es, no un resurgimiento veloz o un estallido dentro o fuera de la existencia, sino la indeterminación del ser-no ser, una no existencia fantasmal. Se trata así de resistir la tentación de pensar en los fantasmas como representaciones suplementarias, como si no están aquí por sí mismos, sino en lugar de algo más. Esta noción de refugiados ontológicos no sirve para la responsabilidad, pues más bien oculta o borra una injusticia. Barada encuentra en la física cuántica una herramienta poderosa para cuestionar y desestabilizar las nociones clásicas de la temporalidad, dando cuenta de que en realidad somos parte de múltiples fenómenos que producen espaciotemporalizaciones que se materializan, de una realidad constituida por fenómenos, es decir, intraacciones, no por elementos singulares, independientes o fijos, sino procesos dinámicos de intraactividad en los que se enactúan estructuras particulares con determinados límites, propiedades, significados y marcas en los cuerpos. Esto es algo que no sucede en el espacio y durante el tiempo, sino en la conformación misma del espacio-tiempo. La temporalidad y la espacialidad emergen en esta historicidad procesual. Las relaciones de exterioridad, conectividad y exclusión se reconfiguran. El pasado y el futuro son así también reconfigurados, lo que implica otras formas de concebir la ausencia, lo que ya no está y lo que está aún por venir, y los vacíos fluctuantes. En la espectrología revidiana, los fantasmas son una disyunción temporal necesaria para pensar y materializar prácticas de justicia que no se centren solo en el presente, ahora, y por ende solo en lo que se considera concreta y verdaderamente presente aquí. Los fantasmas están inscritos. La instancia viral disloca el tiempo y las pretensiones trascendentalistas, representacionales, lineales y progresistas, junto con una amplia batería de lógicas de oposición, pero los efectos de sus técnicas de hospitalidad siguen siendo también devastadores. La fiebre aviar H5N1 se expande hoy por el planeta diezmando no solo poblaciones enteras de aves, descomposiciones masivas de relación y agencias.
Las aves domésticas han atravesado, luego del SARS-CoV-2, el confinamiento obligatorio para evitar mayores contagios y la posibilidad de que la enfermedad sea transmitida a humanos. Entre las que se encuentra el zampullín del lago de Atitlán o pato poc, cuyos llamados se siguen entrelazando con el paisaje, múltiples cuerpos de contaminación extrema en forma de espectros. No es que la pandemia que afectó a la humanidad recientemente activó una sensación de incertidumbre y temor colectivo ante un posible fin del mundo, en muchos casos nombrado como antropoceno. Más bien aquello que se daba por sentado por poblaciones organizadas alrededor del ideal de lo humano y su aparato civilizatorio se notó entrelazado con innumerables procesos de fines de mundo que por siglos se vendrán dando. Sobrepoblación de ausencias, desmembramiento de agencias y al mismo tiempo la presencia contundente de mundos que ya no existen. Como escribe Desprez al referirse a la paloma pasajera, extinta a mediados del siglo XX, el mundo ha perdido el gusto por las frutas secas y carnosas, por las semillas y los insectos, las gotas de lluvia deslizándose por las plumas. Estas son, como escribe Butler, vidas para las que no cabe ningún duelo porque ya estaban perdidas para siempre o porque nunca fueron. Aunque hablar de cuerpos es hablar de relacionamientos multiespecie. Nada, nadie muere solo, como tampoco nada, nadie vive solo. El duelo sería así una práctica de remembranza, de regeneración, de máquinas de fabricar vínculos entre muertos y vivos, relaciones espectralizando mundos. Y ello implica no darle prioridad solamente a las prácticas de los que viven, sino dejarse instruir por los mundos que han dejado, están por o van a dejar de existir. Como dice Desprez, la humanidad puede llorar a la paloma pasajera, pero es el mundo el que estalla en su ausencia. Si cada sensación de cada forma de existencia es un modo en el que el mundo se vive y se siente a sí mismo, cómo se materializa y lo que causa en una dinámica de interacciones, que las diferentes formas de existencia perciban, se afecten y agencien de maneras distintas, cuando un devenir es desmembrado, el mundo se encoge repentinamente, una parte de la realidad colapsa. Ausencia presente, huella. La espectralidad tiene que ver con encontrarse, perdides, implicades con otros espaciotiempos, asumirse en la disyunción temporal sin procurar arreglarla. To set it right. Justicia sin intervención. Marcado por genocidios, desapariciones forzadas, el feminicidio, la muerte continua de migrantes y la extinción, desmembramiento de múltiples formas de relación, espectros ya siempre llamando y exigiendo justicia. Violencias entrelazadas de colonialismo, racismo y nacionalismo dispersas en el tiempo. Somos herederos del genocidio. Ese es el incalculable peso de nuestra responsabilidad. Los fantasmas están en todas partes, nos asedian de todos los flancos y nunca se presentan en solitario, nunca establecen soberanías. El fantasma no está nunca solo ni se está solo con fantasmas. Demuestran la imposibilidad de la soledad y los desiertos. Toda existencia acarrea consigo la huella de una borradura que se transforma. Y lo que existe es el resultado de dinámicas de exclusión, lo que no ha llegado a importar, lo que no se ha materializado todavía. Las posibilidades no están nunca cerradas.
Es por ello que la agencia y la imputabilidad están atadas. Instaurar otros modos de existencia implica pensar por el medio, desde la relación, lo que la interacción entre vida y muerte regenera, la agencia que la difuminación de esa oposición activa, las maneras en que lo vivo y lo muerto, lo pasado, lo presente y lo futuro se afectan. Esto tiene que ver con dar cuenta de lo que hacen, performatividad y no explicación. Como escribe Haraway, fuera de los dudosos privilegios del excepcionalismo humano, las personas pensantes tienen que aprender a llorar la muerte con justicia sin sujetos. La naturalización que normaliza un orden de reacciones ante y en contra del encantamiento parece reproducir una axiomática de la aniquilación de la diferencia. Destroy all the monsters, programando terror, espanto, espanto ante el espanto, terrorismo por el terror de lo terrorífico. Quien se espanta ante los espantos, carnes de otras carnes. Otra oposición construida en negación. Encantamiento, espectralidad. La naturaleza de la piedra es estar en el suelo, no girar bailando. Justicia sin propiedad. Los fantasmas, en su materialidad, reclaman una existencia, no porque no existan ya, sino porque se les ha condenado al olvido, a la superación del pasado que exigen tanto el progreso como el trabajo del duelo. Nada más injusto. Enfrentar a los fantasmas requiere del reconocimiento de dicha injusticia y a la vez evitar la tentación de la promesa vacía de una total reparación, de restauración o enmienda. Enfrentar es acercarnos a escuchar el silencio hablar, el silencio parlante de los fantasmas. Si nos planteamos que el pasado no está nunca cerrado o terminado de manera definitiva y, al mismo tiempo, no podemos traerlo de vuelta, ajustarlo ni colocar al mundo de regreso en su eje, podemos comprender que la borradura de violencias pasadas es imposible. La traza de todas las reconfiguraciones está escrita en la materialización iterativa y en despliegue de lo que era, es, por venir. El tiempo no puede ser fijado, reparado. Por las relacionalidades entrelazadas de herencias que nosotros somos, reconocer y ser responsables de la no contemporaneidad del presente, ponerse a uno mismo en riesgo, arriesgarse, lo que no es nunca un uno ni un yo, abrirse a la indeterminación moviéndose hacia lo que está por venir. Solo en esta responsabilidad en proceso, hacia la alteridad entrelazada, sin despedida, sin ya fue suficiente, existe la posibilidad de una justicia por venir. Los registros de las pérdidas. Bloque de sensaciones, un compuesto de perceptos y de afectos, son parte de múltiples colaboraciones transtemporales multiespecie, saberes sometidos en el sentido que lo planteara Foucault, saberes, seres a seres que estaban presentes y enmascarados o clasificados como saberes no conceptuales, ingenuos, descalificados, como el del psiquiatrizado, el del enfermo, el del saber delincuente, el saber de la gente, los de otras especies, formas diversas de existencia y mundos extintos. Componer, afectarse con los muertos, implica cultivar transtemporalidades, maneras de hacer mundos desde y con lo no presente,
reconocer la gencialidad de lo no vivo, atender a lo que las ausencias nos hacen hacer. El hecho que todo y nada son inseparables. El retorno de la muerte permite comprender, abrazar, que ella puede hablar y hablar de sí misma, dejar huellas o herencias más allá del presente vivo de la vida, plantearse cuestiones respecto a sí misma. Y la herencia, como lo subraya Desprez, significa, materializa la prolongación de una existencia de maneras diferenciadas, o sea, a través de efectos de diferenciación o difracción, nuevas, viejas configuraciones. Genealogías en el sentido de Foucault, devenir y no historia, coexistencia de planos y no sucesión de sistemas. Y como la materia, son cuerpos que nos marcan. Quizás ahora seamos capaces de cultivar otras formas de hospitalidad, atendiendo la aporía de la hospitalidad planteada por Derrida a partir de la disposición de ir de visita y recibir visitas, como dice Derrida, que lo hacen los espectros. Y como lo propone Haraway, cultivar la virtud de dejar que los seres a quienes se visita confirmen lo que vaya a ocurrir de manera intraactiva. Ir de visita es una danza generadora. Esto tiene que ver además con aventurarse fuera de los senderos trillados para encontrar parientes inesperados, no natales, y entablar conversaciones, proponer en conjunto algo imprevisto, asumir las obligaciones no perdidas por haberse encontrado, cultivar la responsabilidad. Ir de visita no es una práctica heroica, armar un alboroto no es la revolución, pensar unos con otros no es el pensamiento. Abrir versiones para que las historias puedan continuar es tan mundano, tan ligado a la tierra. Prácticas sin exclusividad territorial, en geografías expansivas y superpuestas que se resisten a los modelos comunes que dividen el mundo en tu espacio y el mío, formas de identificación y compañerismo que se oponen a la hiperdomesticación y a la propiedad privada tal como la conocemos, como las de los hongos. Los hongos, que si bien practican las artes de la resucitación, también son terriblemente omnívoros en sus hábitos de conversión de carbono. Varios hongos subsisten tanto en animales vivos como en plantas muertas. Algunos son feroces patógenos. Se trata de una dinámica de reconfiguración de límites de todo tipo. Y cada encuentro, en cada momento o acontecimiento, deja marcas. Cada materialidad, como entrelazamiento de múltiples fenómenos, acarrea ya consigo la traza de otras existencias, la manifestación de corporalidades que se siguen reactivando, siempre aquí en un presente denso. De ahí la importancia de posibilitar el rastreo de entrelazamientos de historias violencias del colonialismo, con sus prácticas de borradura y evitación, como parte integral de una práctica encargada de remembrar que no tiene nada que ver con volver a lo que fue, sino con la reconfiguración material de la espacio-tempo-materialización de maneras que intentan hacer justicia para dar cuenta de la devastación generada, así como para producir aperturas, nuevas historias posibles por medio de las cuales los seres tiempo puedan encontrar formas de perdurar. Se trata, sin embargo, de un altar para continuar, para regenerar otras formas de relacionamientos.
El término instauración indica, o más bien insiste, sobre el hecho de llevar a un ser a la existencia involucra, de parte de quien instaura, la responsabilidad de acoger un pedido. Porque todos son el producto de una instauración. Este altar no es entonces un conjunto de objetos para la monumentalización que fija y determina. Este altar no representa sino invoca y se afecta con las marcas de lo que ya no está o todavía no es, viajando en el tiempo, sin brincar a otra dimensión, sino haciendo evidente que no existe tal cosa como un pasado que quede atrás. Habría que dudar de la contemporaneidad del presente que se fantasmiza. El tiempo está ya siempre hechizado, está lleno de múltiples historias afectándose, la no linealidad, así como la interrupción de dicotomías como entre lo histórico, humano y lo atemporal, la naturaleza, permite notarnos en ensamblajes de espaciotemporalidades, materializaciones y diversas formas de existencia. Las historias ancestrales están entrelazadas en telares de nacimientos y muertes de múltiples mundos en tiempos cíclicos, futuro sin tiempo, nociones no territorializadas de espacio-tiempo. Conjura capaz de incorporar a humanos y más que humanos en la tarea de cortar las cadenas de la doble muerte y el riesgo de la no continuidad, dispositivos para la recuperación y el resurgimiento multiespecies, como aquellos con los que las poblaciones indígenas han sabido implicarse. Lo expresa así el Manifiesto Indígena Antifuturista. Existimos al mismo tiempo con nuestros abuelos y en las generaciones por venir. En nuestra cosmovisión y está siendo ahora, entonces, mañana, ayer. Nuestros ciclos vitales no son lineales. Nuestro futuro existe sin tiempo. Es un sueño sin colonizar. Entrelazamientos de aquís y ahoras, aquís, allís, allá y entonces, donde no hay anacronía posible, pues nada queda atrás, sin infancias avanzando dentro de un plano temporal lineal hacia un destino establecido. En cambio, la materia hacia el tiempo. La espacio-tempo materialización nos permite no solo entender de manera adecuada, afectándonos con y como parte del dinamismo de la realidad, la materia y el tiempo, sino más que todo, la justicia y la responsabilidad. La memoria, el patrón sedimentado de despliegues de intraactividad iterativa, está escrita en el tejido del mundo. Las niñas es un aparato específico de ilustración espaciotemporal que reconfigura el mundo, regenerando materializaciones particulares, cito, a través de las cuales se producen fenómenos con propiedades físicas determinadas, cierro cita, que transforman las relaciones, instaurando nuevas formas de vida-muerte. Karen Barad escribe que los aparatos no solo se tratan de nosotros, y no son meros conjuntos que incluyen tanto humanos como no humanos. Más bien, los aparatos son reconfiguraciones materiales específicas del mundo que no simplemente emergen en el tiempo, sino que reconfiguran iterativamente el espacio-tiempo como parte del dinamismo continuo del devenir. Los aparatos enactúan cortes agenciales que producen diferenciaciones. Estas son sus reconfiguraciones. El altar de las niñas es un tipo específico de aparato, operador técnico de disponibilidad que regenera diferencias específicas que se hacen importar. No tiene que ver una altura tan altísima como inalcanzable, sino con la instauración de un espacio-tiempo donde, cuando resonancias convocan a remembrar, esto es, agencian a modos extraños de hacer sin siempre coincidir. Un aparato de llamar y atender llamados, de hacer y hacer hacer. Cuán agradable es actuar por en las manos del otro, mover la lengua para mover el universo, consignar transformaciones, abrevar las regeneraciones que ya están allí.
Personas se reúnen para practicar diversos rituales, realizar ofrendas, marcar el concreto, rociar pigmentos con metales sobre otros metales, la apertura de la intemperie por la que los pétalos son dispersados por el viento, microorganismos se agitan con las lluvias, convergencias en diferentes estratos, a muchos tiempos, las incalculables relaciones que el altar agencia participan del retornar que hace presentes sin presencias totales, en una plaza que quizás fue, es un bosque y que será, está siendo por otras formas de vida pasadas, futuras. Es crucial remembrar, retornar una y otra vez el suelo que ha sido impreso, incluso con el fantasma que ha sido olvidado. No es una sucesión de momentos, sino como coexistencia material. Esto es, no la simultaneidad de diferentes tiempos, sino la superposición de tiempos en este denso ahora. Algunos de estos modos de respuesta cuestionan la economía de una justicia racional y reparadora. Otros se fugan de estas lógicas, sin irse del lugar ni de los tiempos, a devenires imperceptibles que aprenden a enredarse sin estar entre. El presente es un proceso de devenir, con múltiples capas y en múltiples direcciones. Como lo escriben de Lucy Guattari, lo actual no es lo que somos, sino más bien lo que devenimos, lo que estamos deviniendo, nuestro devenir otro, mientras que el presente es lo que somos y por ello mismo lo que estamos ya dejando de ser. No solo tenemos que distinguir la parte del pasado y la del presente, sino más profundamente la del presente y la de lo actual, el ahora de nuestro devenir. Un continuo entrelazamiento entre pasado, presente y futuro. Flujos. El tiempo nos asedia. Podemos pensar así en participar en acciones ligadas a mutaciones micropolíticas para, a partir de cultivar, se trata de una producción de encuentros que activan sensibilidades y oportunidades para afectarse con entrelazamientos capaces de responder a la manera como el pasado se hace presente, remembrar, relacionar cuerpos, no una coherencia forzada, ninguna coherencia, sumergirnos en procesos cartográficos de diagnosticar nuestros devenires actuales, diagnosticar los devenires en cada presente que pasa para inventar nuevos modos de existencia inmanente. Hacerse de y con los bordes, rebalsarse, no ya desprogramar la mirada como un mandato acotado, por una conciencia, sino dejarse producir más miradas y más oídos y más formas de practicar el tacto para estar ya siempre fugando con, devenir pulpo, devenir espectro, hacer mundo con las líneas de una roca, de la arena y de las plantas para devenir imperceptible, relacionamientos diversos entre multiplicidades que amplían agencias, asamblea solemne de plantas y de flores en torno a las víctimas de la historia del humanismo. Los pueden ser generosos o incitarnos a hacerlo. Esto no tiene que ver ya con explicar el mundo ni representarlo, sino participar de su regeneración cuando éste nos invite a hacerlo o así lo requiera. Haraway nombra esto como continuidad, nutrir, inventar, descubrir o improvisar de alguna manera formas de vivir y morir bien de manera recíproca en los tejidos de una tierra cuya misma habitabilidad está amenazada. Si quieren unir a la conversación o tienen alguna pregunta.
No, bueno, muy interesante, ¿no? Y muy inspirador el panel y el formato de presentación digamos, de textos filosóficos, ¿no? ¿Verdad? Tal vez si nos pudieran un poco explicar un poco el razonamiento que hay detrás esta, del formato de presentación, ¿verdad? Y todo eso, y cómo fue que llegaron a eso, porque me llama mucho la atención. Lo del formato de presentación de hoy sí fue algo que surgió más de forma más improvisada, quizás. Wilfredo lo había practicado más por su cuenta, con las estudiantes también aquí presentes en otros momentos y pues aprovechamos. Pero también tiene que ver o es una extensión de esta práctica de coescritura que decía que hemos llevado tanto con Wilfredo como con otras compañeras, compañeros, ¿verdad? Donde justamente de manera intentando ser también coherente con este pensamiento, ¿verdad? Buscamos alejarnos de la figura de la autoría, ¿verdad? Y del sujeto, del individuo, del ser que piensa y organiza, sino más bien posibilitar encuentros entre diferentes maneras de afectarnos, entre diferentes disposiciones de sensibilidad y ver cómo esto se difracta. Ese es un concepto que viene de Karen Barada y la física cuántica, quien mencioné varias veces acá, y es que todos los fenómenos siempre que se encuentran, sean ideas, sean cuerpos de todo tipo, siempre producen alguna forma de interferencia. Y es interesante entonces ya no prestar atención a las ideas en un sentido reflexivo como ideas duras, originales, fijas, sino ver cómo las ideas cuando se encuentran producen algún tipo de interferencia que puede ser productiva o regenerativa de algún modo. Y las múltiples voces pues también buscan hacer una forma de interferencia. No estaba planeado, no sabíamos a qué hora quién iba a leer qué, ya solo fueron entrando en el momento que lo fueron sintiendo. Hace rato tenían la pregunta y justo en el texto estaba lo de la justicia. Yo quiero preguntar en este tipo de pensamientos, ¿cómo es la justicia? Porque mucho de lo que me han dicho, se ha escuchado es hacer justicia a uno mismo, en el sentido de las cosas, el sufrimiento que ha pasado a las personas. Y yo sé que el sujeto ahí es un problema para hacer justicia de sí mismo, pero quiero preguntar cómo funciona una justicia como el del altar de las niñas. Sí, esa es la pregunta más difícil. La hemos discutido ampliamente también con Wilfredo y con otros compañeros. Tú estuviste también en el seminario de Derrida y las espectrologías, ¿verdad? Y siempre, digamos, el clavo o el problema, digamos, más complejo resultaba justamente de estas propuestas de la justicia. En los nuevos materialismos y específicamente Karen Barad, que es ella es física cuántica y también filósofa de la ciencia. Ella plantea que desde el punto de vista materialista, la justicia ya es como un fenómeno que siempre se está dando, ¿no? Habla más de eticalidad como la forma en que las materias se relacionan, se expresan y se afectan mutuamente. Y el llamado realmente es como una toma de conciencia, un estar más despiertos, despiertas a nuestras relaciones y cómo cuando la manera en que nos implicamos en nuestras relaciones ya están produciendo efectos particulares que tienen implicaciones en cuanto o que se pueden pensar desde nociones de justicia e injusticia, ¿no? Pero no es tanto como este aparato, ¿verdad?, que viene organizado, conformado desde la política como la conocemos o el Estado o una justicia restaurativa, sino más bien como una práctica cotidiana, ¿no? De hacer justicia o de relacionarnos de maneras más justas con lo presente y con lo ausente. Por ahí va un poquito el tema. Muchísimas gracias por la presentación. Sí, me pareció bastante innovador
Solamente es una pregunta de perdido, pero a veces sí me pareció como, ¿qué conexiones tendría esto, digamos, con un lenguaje eh, que viene, digamos, de las letanías también religioso o de los mantras, ¿verdad? Que tienen como este efecto que van como generando quizá cierto conocimiento o quizá hasta un éxtasis, digámoslo, digamos, de esta manera de ir generando, digamos, este tipo de sonidos que pueda, digamos, también como tener este efecto, digamos, religioso. Además, también con todo el lenguaje religioso que está en torno, digamos, al altar de las niñas, ¿verdad? O sea, como, digamos, todo un altar, los símbolos y todo esto, digamos, la cuestión de la muerte y todo esto. Sí. No, porque siento que se dio un poco también en tu texto, quizás. Pero a mí me resuena mucho esa comparación con el lenguaje o el efecto de la letanía, ¿no? Porque de hecho sí hablamos mucho, bueno, y desde el materialismo se piensa justo que el lenguaje no es representacional, no es una forma de mediación entre una realidad concreta, ¿verdad? Y nuestros aparato o capacidad cognitiva, sino el lenguaje es material, ¿verdad? Son procesos siempre material semióticos. Y en ese sentido también se ha explorado ya la escritura como algo afectivo, no representativo. Entonces creo que ese efecto de ir generando o irnos llevando también a notar las maneras como nos está afectando el texto, más que solo pensar qué significa, qué quiso decir o a qué hace referencia, como buscando una noción que está en otra dimensión, sino más bien cómo nos está trastocando, afectando o tocando de algún modo el texto. Y creo que en ese sentido sí se relaciona con ese efecto o modo de afectación de una letanía, ¿no? Y en cuanto al altar de las niñas, pues sí, justo pensábamos en lo interesante que es de que ya no es que los elementos que conforman el altar, que además ha sido destruido varias veces, ¿verdad? En una de las manifestaciones también recientes, que hubo varias personas ahí que lo destrozaron de una vez, ¿verdad? Y no es la primera vez que sucede, pero siempre se vuelve a reinstaurar ese altar, diferentes personas, ¿verdad? Convocadas desde diferentes lugares o diferentes maneras en que les ha afectado este evento han llegado y lo han reinstaurado. Entonces pensábamos que no tiene que ver ya nada más con los elementos simbólicos, digamos, y volver a regresar a asignarle un significado a los elementos que conforman el altar, sino cómo se volvió un lugar de encuentro, ¿no? Ya se volvió como un lugar donde, esto lo pensábamos mucho con Vincent Desprez, que dice, los muertos nos hacen hacer cosas, ¿no? Y de lo que se trata es como de prestar atención y de responsabilizarse como una forma de respuesta a lo que nos están pidiendo. Y pensábamos que el altar de las niñas es un espacio donde esa dinámica que además interrumpe la división entre vivo y muerto, o lo muerto como aquello que solo está en la mente de los vivos, se está activando ya de alguna manera. Entonces, no importa si son cruces o a veces es un altar maya, ¿verdad? O a veces es otro tipo de encuentro el que se da en ese espacio. El punto es que se da, ¿verdad? Ya un lugar donde se produce un encuentro, y lo que nos interesa pensar es qué pasa en ese encuentro, que se activa en esos diversos encuentros, ¿verdad? Ya no como algo fijo. ¿Preguntas para Samuel? Hablando sobre eso también, en mi proceso de escritura era más importante tratar de mostrar cómo me afectan ciertos textos y cómo me atraviesan, que tratar de explicarlos o tratar de decirlos o tratar de explicar ciertos conceptos, tratar de decir lo que ciertos autores querían decir. Y entonces al final mi texto ha emergido, digamos, en función de lo que estos textos me hacen decir a mí. De hecho, la cita final que hacía yo sobre las palabras de mi hijo era algo que yo no tenía planeado,
pero ahora que estaba terminando el texto, justo antes de empezar, y lo estaba que afinando por acá, que revisando por acá, que familiarizándome con lo no familiar del texto, pues me vino otra vez, digamos, se volvió a dar otra vez, y creo que explica mucho de mis procesos de lectura, de esfuerzos de investigación y de escritura. Esa mañana en que él me dijo esas palabras y yo empecé a cambiar, digamos, la forma en la que estaba escribiendo y la forma en la que yo estaba trabajando. Y creo que tiene que ver con eso, cómo colectivamente estamos atravesados por ciertos relatos, por ciertas escrituras, y luego como que responder a eso implica comprometernos con tratar de desempaquetar o desenvolver lo que sea que está aconteciendo debajo de nuestra piel. Gracias. Mira, para alguien que ha vivido afuera de Guatemala 40 años o más, regresar ahora aquí y ver esta intervención que ustedes hicieron es como presenciar en cuerpo propio lo que es la espectralidad. O sea, ustedes, no es lo que ustedes hablaron, sino lo que ustedes hicieron. Es la actuación, la performance, la intervención colectiva. Realmente sonó como una oración, casi todo esto como una plegaria, en donde las citas a las autoridades religiosas fueron reemplazadas con las citas a Deleuze y Guattari y a otros autores. Aunque lo llamemos materialismo o lo llamemos física cuántica o lo que sea, hay un reemplazo en el lenguaje de la catarsis colectiva. Lo que me recordó esto es cómo el país está siendo, digamos, espantado, haunted por el genocidio, la muerte colectiva, los desaparecidos, las desaparecidas, la violencia del país, las niñas del hogar seguro. Esta es la realidad que se está tratando de exorcizar al mismo tiempo que se está tratando de revivir y recordar, remembrar. Todo este léxico, todo este lenguaje de reconstituirnos, recordarnos, resucitarnos. O sea, para mí la espectralidad aquí, el acto político, porque lo voy a usar el lenguaje de Zizek, es el hecho de haberse juntado y estar evocando la presencia de quienes no están. Y para dejarnos de simbolismos, estamos hablando de quienes no están, es porque quienes fueron masacrados, quienes fueron ¿cómo se llama? Secuestrados. Para mí esto es lo que ocurrió aquí. Hicimos una especie de ceremonia de brujas, para utilizar ese lenguaje, de brujos, colectivamente, en donde recordamos precisamente lo que es el dolor y la llaga más profunda de Guatemala, su genocidio. La voz en off que preguntó podría decirnos su nombre porque es que no lo vemos en lo que estamos aquí en línea. El espectro. Perdón. Es la voz de Dios. Amén, hermano. La cuarta. Marco Fonseca. Gracias, Marco, mucho gusto. Bueno, pues muchas gracias también y pues sí, era la intención un poco de la conjura, ¿verdad? Y del afectarnos y del enredarnos y pues también atender a lo que demanda esta manera de afectarnos, ¿no? Como responsabilidad que entendemos como formas de dar respuesta. Así que muchísimas gracias por acompañarnos y
Feliz tarde. Gracias.